Muchas gracias por unirse, ¿verdad? A la prédica. Siempre es un honor, ¿verdad? Estar todos unidos, o sea, como lo dice el Señor en su palabra. En 1 Corintios 12, ¿verdad? Que tenemos que estar como el cuerpo de Cristo, como la iglesia. Entonces, y estamos aquí, ¿verdad? Para primeramente eh, engrandecer el nombre de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Alabarle y a la vez llevarnos la palabra que siempre tiene para nosotros, ¿verdad? Que es súper, súper importante. Entonces, bienvenidos y esperemos que sea una enseñanza, ¿verdad? Que nos llene a todos, que la llevemos en el corazón, en la mente, ¿verdad? Y como lo dice la palabra de Dios también, que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Entonces, para iniciar, eh, quería compartirles un pequeño mensaje inicial, porque, bueno, estos días, estas últimas semanas, hemos estado recibiendo mucho mensaje en cuanto a la integridad, ¿verdad? El pastor Fabricio por ahí nos ha exhortado bastante sobre la integridad y bueno, también anteriormente siempre, ¿verdad? Uno siempre está pensando, ¿verdad? Y pensando muchas cosas. Y, por ejemplo, yo he estado pensando mucho en la integridad, en los pensamientos y ¿verdad? Casi siempre un pensamiento lleva una acción, ¿verdad? Entonces, por ahí es el mensaje, el pequeño mensaje y muy humilde, ¿verdad? Que quiero compartirles. Entonces, voy a compartirles aquí un momento la pantalla. Voy a leerlo por acá un poco, el apunte que tengo. Gracias a Dios, ¿verdad? Hemos aprendido que la Biblia nos habla mucho sobre la integridad, bastante. Incluso existen listas de integridad, las cuales nos ayuda a cada uno de nosotros a realizar una inspección o escaneo personal, ¿verdad? A ver cómo estamos íntegramente. Y lo importante es íntegramente ante Dios, ¿verdad? Que es Él es el Rey, a quien le servimos. Entonces, bueno, los invito, porque aquí ahorita lo vamos a ver algunas listas en la próxima diapositiva. Hay más, puse algunas, nada más, pequeñitas, ¿verdad? Para que nos queden por ahí, pero invitarlos, ¿verdad? A revisarlas siempre. Puede ser que ya muchos las conozcan, ¿verdad? Pero siempre es importante, siento yo que siempre es importante revisarlas una y otra vez para que nunca se nos olvide, ¿verdad? Y, y tenerla siempre presente, ¿verdad? Todos esos puntos, porque son muchos puntos. Eh, y también no solo para que no se los olvide, sino para que lo pongamos siempre, ¿verdad? Por obra. Entonces, ahorita vamos a compartir unas listas de integridad, pero solamente para introducir un poquito ahí el tema, eh, coloqué estos dos versículos, este de Job 42, del 1 al 2, que el título es Confesión y Justificación de Job. Eh, Quiero enfocarme más que todo, el pequeño mensaje es sobre la integridad, ¿verdad? De pensamiento, lo cual es muy importante. Entonces, por aquí Job dice, yo conozco que todo lo puedes. Ahí está Job hablándole a Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, nada, o sea, no hay nada, ni siquiera los pensamientos, ¿verdad? Que a veces creemos, pensamos que es algo muy privado, muy nuestro, que nadie puede, ¿verdad? Tener acceso. El Dios, el creador, el que nos creó, ¿verdad? Sí, Él tiene acceso a todo eso y como nos enseñaba el pastor, ¿verdad? Fabricio, yo me imagino así también, ¿verdad? O sea, el Señor ahí con un proyector viendo no es así, ¿verdad? Pero así, o sea, claramente el pensamiento de todos, ese es Dios. ¿Cómo lo hace? Solo Él sabe, pero ese es Dios. Luego, en el Salmo 26:2, es un salmo de David, ¿verdad? Dice, declaración de integridad. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Entonces, ahí, ¿verdad?
este salmo de David nos enseña que Dios nos examina, ¿verdad? Tanto los pensamientos y el corazón. Y ahí, y es un estudio muy bonito que estamos, de hecho, estamos en proceso, pero vemos cómo todo está conectado, ¿verdad? El corazón, los pensamientos, la vista, lo que hacemos con nuestras manos, todo. Pero eh, el pensamiento, ¿verdad? Siempre nos lleva a algo, a hacer algo, una acción, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, aquí de momento nos estamos enfocando en cuanto al pensamiento, pero como les decía, ¿verdad? Todo está conectado, corazón, vista, lo que tocamos, lo que sentimos, las emociones, todo, ¿verdad? Entonces, lo importante es estar íntegros ante el Señor, aunque mi hermano, mi papá, mi mamá, mi tío, nadie puede ver lo que está yo pensando, ¿verdad? Dios sí puede. Entonces, saber que tenemos que estar siempre limpios, limpios delante de Dios. Entonces, aquí están, ahí, y ahí van a quedar, ¿verdad? Algunos puntos, listas de integridad que los recomiendo mucho. Igualmente hay que seguir profundizando, digamos, en nuestro caso, en mi familia, vamos a seguir profundizando porque es cómo nos acercamos a Dios, ¿verdad? Cómo somos agradables a Dios y también nos permite estar en la cobertura de nuestro Dios, ¿verdad? Si nos salimos de la integridad, pues nos estamos saliendo, ¿verdad? De la cobertura de Dios. Entonces, ¿por qué el énfasis, digamos, sobre el pensamiento? Eh, es porque los malos pensamientos condenan, ¿verdad? Así de claro, la verdad. Entonces, por ejemplo, aquí coloqué dos versículos en Proverbios 24:8. Dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. O sea, ¿verdad? Con solo pensar. Luego dice en Proverbios 12, del 1 al 2, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Así de claro es el Señor, ¿verdad? No solo nuestras acciones, no solo eh, eh, cómo, bueno, va toda la mano cómo tratamos a las demás personas también, ¿verdad? Pero así de claro es el Señor, o sea, pensamientos rectos. Entonces, ¿verdad? Es como una invitación y la verdad, o sea, todos, ¿verdad? Todos tenemos esa lucha siempre. Eh, Porque estamos rodeados, ¿verdad? Como lo dice la palabra de Dios, rodeados de tinieblas, pero nosotros somos como hijos de Dios, somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, a ponerle mucha atención, ¿verdad? A lo que es la integridad, los pensamientos, a cada vez, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Como les digo, estamos rodeados de personas, de situaciones y cada vez que se ven un pensamiento indebido, sea, llámese como se llame, ¿verdad? Pedirle al Señor siempre que lo quite y nosotros, ¿verdad? Corazón, quitar eso, porque a veces pasa, ¿verdad? Que nos llega un pensamiento y nos quedamos ahí como dando vueltas y vueltas, no, quitar todo eso y pedírselo al Señor, porque el Señor estoy seguro que nos va a dar lo veo como un don y tal vez para comentarles como algo que me pasó en lo personal, por ejemplo, después del bautismo, y de ahí se lo he comentado, por ejemplo, a bueno, mi familia, a Fabricio también. Después del bautismo fue algo que me pasó que podía como quitar pensamientos indebidos muy rápido, ¿verdad? Y es algo que atesoro mucho ¿verdad? Y siempre hay que estar con esa lucha, pero yo le pido a Dios de verdad que nunca quite eso, ¿verdad? Y hay que ser sincero siempre, ¿verdad? Uno, donde ande, todos estamos rodeados de mucha basura. eh, Siempre vienen cosas y hay que pedirle a Dios que nos quite siempre todo eso, porque eso nos hace ser más íntegros y más limpios ante Dios. Es el pequeño mensaje y espero, ¿verdad?, que les puedan sacar provecho a estas listas de integridad. Entonces, voy a dejar de compartir todo lo que vayamos a hacer hoy acá, en esta reunión, la reunión de los santos, como le dice la palabra de Dios, dejarlo en manos de Dios, que sea Dios, ¿verdad?, el que nos guíe, que sea eh, Dios, por medio de la palabra de Él, de sus siervos, ¿verdad?
eh, y que nos utilice. Entonces, disponemos el corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, siempre, ¿verdad?, en el Señor, y hacemos la oración. Padre Santo, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac y Dios nuestro. Venimos, Señor, ante el trono de tu gracia, Señor, presentándonos, Señor, humildemente y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, Señor, reconociendo que no somos nada ni absolutamente nadie delante de ti, que dependemos de ti día con día, segundo a segundo. Venimos reconociendo, Señor, como siempre, que solo tú eres Dios, el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. El gran yo soy el que soy. Venimos inclinando, Señor, nuestro corazón, inclinando nuestro rostro ante tu presencia, sabiendo, Señor, conociendo que lo más alto en lo que podemos estar es a tus pies, Padre. Venimos suplicándote, Señor, para que escuches nuestras palabras, que escuches nuestra oración, Señor. Y también, Señor, dándote gracias por todas las bendiciones que tú nos das día con día, Señor. Porque, Señor, el hecho de que estemos aquí reunidos no es casualidad, Señor. Gracias por esta bendición, por permitirnos hablar, respirar, levantarnos todos los días. Gracias, Padre, porque estamos rodeados de amor, de misericordia y de bendiciones tuyas, Señor. También, Señor, venimos pidiéndote perdón, Señor, por todo pecado, porque sabemos, Señor, que somos seres imperfectos, Señor, y que siempre de alguna u otra forma fallamos, Señor. Lo venimos reconociendo, pidiéndote perdón por cualquier falta, Señor, por todo lo que hayamos pensado, visto, escuchado, dicho, hecho, sentido, cualquier cosa, Señor, que no haya sido, perdón, de tu agrado, Señor. Te pedimos perdón a ti, Señor, al único que tiene la potestad y la autoridad de perdonar los pecados de cada uno de nosotros, Señor. Señor, tu palabra dice en Miqueas 7:19, Señor, que tú volverás una vez más a tener misericordia a nosotros, sepultarás todas nuestras iniquidades y echarás en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echa en lo profundo del mar todos nuestros pecados, Señor. Límpianos de toda inmundicia, de toda mundanalidad, Señor, de toda escoria, Señor. Límpianos, Padre Santo. Permítenos ser herramientas útiles, Señor, limpias, santificadas, Señor. Vasos de barro limpios y útiles para ti, Señor, para tu honor, para tu honra y para tu gloria. También, Señor, venimos unánimes como cuerpo de Cristo, Señor, pidiéndote por este ministerio, Señor. Padre, por el ministerio de intercesión y oración, gime también, Padre Santo, por todos los servidores, Señor, por todos los hermanos que se encuentran en el mismo Espíritu Santo de Dios, para que nos guardes, nos protejas, nos cubras y nos libres de todo mal, de todo peligro y de toda acechanza del enemigo, porque no ignoramos, Señor, que el enemigo siempre anda como león rugiente a quien devorar, como lo dice tu palabra. También, Señor, te venimos suplicando que active los dones espirituales en estos ministerios, Señor, de una forma especial, Señor, de una forma poderosa, y que no sea para vanidad, Señor, sino para edificar en el santo nombre, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos tener ese amor, Señor, por las almas perdidas, Señor, por el hermano, por el prójimo, Señor. Quita toda vanidad, quita, Señor, todo lo que no es tuyo. Te pedimos también, Padre Santo, que nos llenes de sabiduría de lo alto, sabiduría tuya, Señor, porque solo así, Señor, podemos entender lo que tú nos quieres decir cada vez que escuchamos tu palabra, cada vez, Señor, que nos unimos a una prédica, sea presencial, sea virtual, cada vez que oramos, que alabamos, Señor, cada vez incluso que soñamos, Señor, porque sabemos que tú le hablas al hombre, Señor, en, en visión nocturna, Señor, que son sueños. Te rogamos, Señor, que nos llenes de tu sabiduría, entendimiento, que tengamos, Señor, esa comunión, esa sensibilidad cada día mayor con tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos también, Señor, que no permitas que nadie de estos ministerios, Señor, se desvíe ni a la izquierda ni a la derecha, ni mucho menos, Señor,
retroceder camino santo, recto, puro y justo. Te pedimos, Señor, también por nuestra salud, Señor, por todas las personas que son parte de este ministerio, Señor, para que podamos tener una salud, Señor, al 100% bien. Tú nos conoces, Señor, de pies a cabeza, porque tú nos creaste, Señor. Te suplicamos para que siempre guardes y protejas, Señor, nuestra salud física, Padre Santo. Y venimos, Señor, dejando en tus manos esta reunión, Señor, virtual, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, a nuestro pastor Fabricio Herrera, Señor, para que tú lo unjas con tu Espíritu Santo, lo llenes de sabiduría, Señor, lo llenes de entendimiento, Señor, como tú lo has hecho, Padre Santo. Llénalo de entendimiento, llénalo de fortaleza también, Señor, porque no ignoramos, Señor, que todos tus siervos, Señor, siempre pasamos por situaciones complicadas, complejas, difíciles, Señor, pero solo, Señor, cuando estamos tomados de tu diestra poderosa, solo así podemos seguir adelante. Permítenos, Señor, a nosotros, Señor, a tus ovejas, Señor, porque somos, Señor, ovejas de tu prado, Padre Santo. Entender lo que tú tienes para nosotros en esta tarde y todas las prédicas, Señor, que se puedan dar en el futuro, Señor. Siempre abre nuestro corazón, entendimiento y permítenos, Señor, entender ese mensaje poderoso, Señor, y que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Señor, permítenos también que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea de tu agrado. Protege, guarda, Señor, esta conexión, el servicio de Internet, la plataforma, Señor. Guarda, Señor, todo. Tu palabra dice, Señor, en Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos protege. Envía ángeles protectores, Señor, donde estamos cada uno de nosotros, Señor. Y bendice, Señor, esta congregación, Padre Santo. Amén. Ok, bueno, ahora vamos a pasar un tiempo poderoso, ¿verdad? Muy poderoso, muy bonito, que es el tiempo de alabanza. Así que pasamos a la alabanza. Muchas gracias por unirse también en alabanza a todos. Eh, bueno, en este momento vamos a pasar a la prédica. Así que le damos el pase al pastor Fabricio Herrera, ¿verdad? Que siempre nos tiene esa palabra poderosa de nuestro Dios. Así que adelante. Fabricio, bendiciones. Que Dios los bendiga, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos, los que están conectados ahorita y los que van a ver el video grabado en el canal de YouTube. Muchas gracias, José, por esa oración. Prácticamente en la oración inicial tocó todos los puntos de la prédica, ¿verdad? Eh, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias en esta tarde. Padre Santo, te pedimos, Señor, en este momento que pongas en nuestro corazón, Señor, ese temor reverente a tu palabra, que es lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, venimos atando todo espíritu de distracción, todo espíritu que venga a poner nuestra mente en otros asuntos. Padre del cielo, te pedimos que sea el Espíritu de Dios el que hable y no sabiduría humana. Yo en lo personal, Señor, renuncio al yo y declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Te pido, Padre, que seas tú el que hables en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, siempre ponemos la primera filmina con la dirección del correo electrónico, el WhatsApp. El Ministerio a Padre como las Águilas es un ministerio de evangelización y restauración. Eh, Se predica la palabra de Dios gratuitamente. Y bueno, ahí está la información de cómo poder contactar al Ministerio a Padre. Y también en la parte inferior sale la dirección del canal de YouTube, donde están quedando todas las prédicas grabadas. Y bueno, hoy, ¿verdad? Que es 18 de noviembre del 2023, semana 46. Es el último día de la semana 46. Vamos a ver el tema que nos pone el Señor. Primero, esto Filmina, ¿verdad? Ahora que estaba eh, diciendo José, ¿verdad? Que Jehová Dios es nuestro pastor. Y ahí la Biblia dice en el libro de Mateo 28, que es responsabilidad de los siervos de Dios instruir a la iglesia, ¿verdad? De lo que el Señor Jesucristo nos mandó. Dice en Mateo 28, 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
Ahí está el rango, ¿verdad? De acción, es todo el planeta. Para ser discípulos hay que enseñar a las personas que quieren ser enseñadas. El libre albedrío siempre está de por medio. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es parte del nuevo nacimiento. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todas. Y hoy vamos a ver parte, ¿verdad?, de la enseñanza que Él nos dejó por escrito para que nosotros sepamos cómo opera el reino de las tinieblas. El Señor garantiza en su palabra que nosotros no estamos solos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El objetivo, ¿verdad?, del Señor, de Dios, es que las personas sean salvas, que las personas, todos, ¿verdad?, seamos renovados a través del nuevo nacimiento. Primero hay que saber en qué situación estamos parados cada uno de nosotros delante de Dios, no delante del hombre. De hecho, la Biblia dice, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no se trata de quedarle bien a una persona. Se trata de ser obediente a lo que Dios dejó por escrito en su palabra. Y el tema de hoy, ¿verdad? Es la estrategia de Satanás para vencernos. Mucha gente cree o mucha gente no cree que este personaje exista. A veces hay gente que tampoco cree que Dios existe. Pero bueno, vamos a ver el día de hoy que esa es una de sus grandes maniobras, ¿verdad? De este personaje, es convencer a la gente de que él no existe, porque así trabaja mejor, ¿verdad? Y vamos a ver que la Biblia describe desde el nombre de este personaje cuál es la manera de operar. Entonces vamos a ver la estrategia, pues la estrategia es una. Él hace maquinaciones basadas en la estrategia que Dios nos dejó en el libro de Génesis, desde el principio. Y muchas de las cosas que vamos a ver hoy es precisamente, tienen que ver con la anatomía de la serpiente, de cómo es que caza, ¿verdad? Cómo es que detecta la presa, cómo se mueve, cómo se camufla, ¿verdad? Y hay mucha información que podemos ver en el ser vivo, ¿verdad? En el animal, porque la Biblia dice desde el principio que Dios representa o asemeja a Satanás con una serpiente. Esta filmina de aquí, bueno, los que no están familiarizados con la concordancia Strong es un libro, también está digital, uno lo puede bajar, descargar en el teléfono. Es una aplicación que se llama BLB, B labial, B de burro, ¿verdad? Y el hebreo tiene una particularidad, que es un lenguaje como el lenguaje que usan para describir las sustancias químicas. O sea, da información de, de la sustancia que está representando la palabra. Por ejemplo, si uno dice H2O, ¿verdad? Están diciéndole a uno que es agua, pero no solamente es agua, le están diciendo, ¿verdad?, que tiene moléculas de hidrógeno y de oxígeno. Así es el hebreo da, ¿verdad?, características del nombre si uno investiga qué significa cada letra en lo individual. Y bueno, la palabra en hebreo, el código de la concordancia Strong, que es la nomenclatura de esta palabra, Satán, ¿verdad? Es la H7854 para el que lo quiere profundizar. Y está formada de tres letras. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Esta primera letra, que es la letra Shin, representa dientes, los dientes. Eso representa la letra. Aquí hay una que parece una serpiente, ¿verdad? Y es precisamente esta letra, es la letra Tet, que representa o significa rodear, rodear. Ahora José lo dijo, ¿verdad? Que el enemigo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Bueno, la palabra Satán, ¿verdad? Si uno le saca eh, la información de las letras, es el que prensa, divide o el que mata, rodeando la vida. La última letra es la letra Nun, que es una semilla germinada en el lenguaje, en el pictograma original es una semilla que representa la vida. Y hay mucha información en la Biblia acerca de que Dios nos rescata, ¿verdad? En obediencia, no en desobediencia,
de este personaje y de un reino que se somete a un jefe, ¿verdad? Que la Biblia le dice eh, Satanás, que Satanás no es un nombre propio, es un adjetivo, es enemigo, ¿verdad? Adversario. Eh, Salmo 124:6 dice, bendito sea Jehová que no nos dio, aquí está, aquí, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Eso es lo que significa Satán, es prensar rodeando la vida o matar rodeando la vida, acechando. ¿Okay? La Biblia dice, y ahí es donde viene que la Biblia desde Génesis 3 hasta Apocalipsis le dice a ese personaje que antes se llamaba Heilel, traducido como Lucifer en latín, que es el portador de la luz. Esa es la traducción de Lucifer, ¿verdad? Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pues aquí el Señor no le dice el nombre, ¿verdad? No le dice Heilel, que es el nombre original en hebreo. Le dice dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Diablo, ¿verdad? En la etimología es que es un ser muy astuto. Satanás no es estúpido. De hecho, es un enemigo de alto calibre. Uno tiene que saber cómo es que él opera y con qué se defiende el creyente. Engaña. La Biblia le dice el engañador, le dice el tentador, le dice acusador, el enemigo de nuestras almas, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Tiene diferentes nombres, pero él es un mentiroso en su esencia. Eso es lo que él hace, mentir, engaña. En el Salmo 64:6 de la Nueva Versión Internacional, también dice que maquina. Maquina es hacer un plan elaborado, ¿verdad? Una maquinación es hacer un plan. Él hace planes, ¿verdad? Acerca de cómo destruir un ministerio, de cómo destruir a un siervo de Dios, de cómo destruir a gente que de todas maneras le pertenece, porque la Biblia dice en 2 de Timoteo 2, del 24 al 26, que hay gente que le pertenece a Satanás, aunque no crea en Satanás, que es lo más irónico. Y dice, hemos tramado un plan perfecto. Cuán incomprensibles son la mente y el corazón humano. Aquí es donde está la batalla. Aquí empieza la guerra. En la mente humana. ¿Okay? Eso es donde Satanás opera. Mucha gente dice, es que yo quiero oír la voz de Dios. Bueno, sí, muchos queremos oír la voz de Dios. Ahora, ¿cómo identifico yo la voz de la serpiente? Si todos los días nos habla la mente a través de pensamientos, de emociones, de ideas, y todas contradicen lo que la Biblia dice por escrito. Porque en esencia eso es lo que hace Satanás, siempre pone en duda lo que Dios dijo. ¿Okay? Ya vamos a ver que incluso la manera en que una culebra se traslada de un lugar a otro, ¿verdad? Tiene que ser siempre y cuando tuerza su cuerpo. Si no se tuerce, no avanza. ¿Okay? Tiene que torcerse. Es parte de la manera en que Dios dejó evidencia de que ese ser no avanza si no tuerce. ¿Okay? La Biblia dice, por ejemplo, en Jeremías 48:22, refiriéndose al enemigo, su voz saldrá como de serpiente, como porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Vamos a ver ahora, más adelante, por qué la serpiente tiene veneno en su boca y de qué se trata el veneno que él inyecta en la mente y el corazón del ser humano para corromperlo. Corrompe la santidad del ser humano, ¿okay? Pero todo empieza en la mente. La guerra está en la mente. Ahora José lo estaba diciendo, ¿verdad? José estaba leyendo listas de declaración de integridad y el Salmo 26, el rey David dice, escudriña mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque todo empieza en la mente. Dice también en Isaías 8:19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos?
Satanás susurra en la mente y el corazón humano todo el día. Pero la gente que no tiene discernimiento no puede identificar que está siendo atacado en su mente por un ser que existe y es real, y vemos que la Biblia dice que todo el mundo está bajo el dominio del maligno, y lo vemos. Asesinatos, aberraciones sexuales, lo malo se le dice bueno, lo bueno se le dice malo, prohíben el predicar la palabra de Dios, porque no prohíben otras doctrinas, ¿verdad? No prohíben todo lo que tiene que ver con Jesucristo, porque es el único Dios verdadero. Es una evidencia, ¿verdad? De que si fuera que no existe Dios, ¿por qué? ¿Para qué perseguir? ¿Para qué callar y silenciar a la gente que predica el Evangelio? ¿Por qué la persecución? ¿Okay? La Biblia dice en 2 Corintios 2:11 que una de las cosas que Satanás hace con el ser humano es que gana ventaja, gana ventaja. Eso fue lo que hizo de Génesis 3. Le quitó la autoridad al hombre sobre la tierra. Y dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Okay? Entonces no hay que ignorar sus maquinaciones, hay que conocer. En la mente es donde empieza, ¿verdad?, la batalla. En esta filmina, en estos 4 puntos, es donde se describe cuál es la estrategia descrita en Génesis. Es una estrategia. Y Satanás la pone en práctica todos los días. ¿Por qué? Primero está escrito por el único Dios, el que lo hizo a él también. Porque Satanás no es Dios. Él quiso ser igual al Altísimo. Dice la escritura en Isaías 14, del 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh Heilel, verdad, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón. Y ahí vienen 5 cosas que él tenía en su mente y su corazón. Quería ser semejante al Altísimo. La Biblia dice que fue lanzado, ¿verdad? Él y sus ángeles, y Dios no los perdonó. Ahora, cuando él aparece en Génesis 3, capítulo 3, ya aparece, pero la serpiente era astuta. Y ahí viene una secuencia de eventos. Lo primero que la serpiente hace, Satanás, es poner en duda lo que Dios dice. ¿Ok? La gente cree en el Discovery Channel, en History Channel, en lo que dice la ciencia, en lo que salen las noticias, aunque sea mentira. Pero todo el mundo cuestiona a Dios. Todo el mundo cuestiona a Dios, porque ese es el oficio de este personaje. Ese es el trabajo que él tiene que hacer, torcer lo que Dios dice. Y que la gente dude, primero, de la existencia de Dios, y así Satanás trabaja todavía mejor porque está trabajando en el anonimato. ¿Ok? Entonces, él tuerce la palabra de Dios y pone la duda en la mente del creyente. Poner duda en la mente del creyente es dividir la mente de una persona. Es dividir. Primero, él divide el pensamiento. ¿Ok? Para que la persona crea o se convenza de que Dios no quiso decir lo que dijo, o que Dios incluso no existe, ¿verdad? Mientras tanto, Satanás está destruyendo a esa persona en su vida personal y a la persona que lo rodea. Hay gente que prefiere vivir una mentira a que se le diga la verdad, ¿ok? Es parte de lo que también ese enemigo hace. ¿Cuál es la definición de duda? En la Real Academia Española es vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección. Es que uno no se decide, izquierda o derecha, soy o no soy, voy o no voy, ¿ok? Sinónimos es un dilema. Cuando uno le predica la palabra de una persona, entra la persona en un dilema. Bueno, es más fácil decir que Dios no existe, porque así no hay compromiso de que yo le tenga que dar cuentas a nadie. Es más cómodo pensar que Dios no existe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 3 que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese es el resumen de la gente que dice que no cree. Es una carátula, es una excusa, porque es más cómodo pensar que yo no tengo que darle cuentas a nadie. ¿Okay? Entonces la duda es indecisión, incertidumbre, incredulidad, es un dilema, es un dilema. ¿Ok? ¿Qué hago? ¿Izquierda o derecha?
Satanás parte de la mente del ser humano poniendo la duda. Y una mente dividida se manifiesta primero en pensamientos o ideas que ponen en duda lo que Dios dice. Y después esos pensamientos se hacen evidentes en la manera en que una persona habla. Eso está en los salmos. Hay un salmo que dice, mi corazón, ¿verdad? Mi corazón dice de mí, no hay temor de Jehová delante de sus ojos. Cuando una persona habla y habla y habla, de la abundancia el corazón habla la boca. Si hay contradicción a la palabra, eso es lo único que va a decir. Si hay codicia, eso es de lo único que va a hablar. Si hay amor al dinero, eso es de lo único que va a hablar, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la mente está dividida, primero las palabras que salen de la boca de esa persona es una manifestación de su condición espiritual. Y después las acciones, ¿verdad? Pero todo empieza en la mente. Eso fue lo que Satanás hizo con Eva. Con que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios dijo. ¿Ok? Y Eva puso atención y después sigue el segundo paso, que es fijar la atención de la persona, ¿verdad? Como ahorita. Nosotros ahorita estoy predicando este mensaje y se requiere la atención de la gente que está escuchando y viendo. Satanás exige la atención de la persona, arrastra la atención de la persona a lo que él quiere que uno piense, a lo que él quiere que yo vea, a lo que él quiere que yo haga, a lo que él quiere que yo sienta. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Y una de las cosas es que él hace que la persona que se fije en lo que no tiene. Eso fue lo que hizo con Eva. Dios le dijo a Adán y a Eva, bueno, se lo dijo a Adán, no existía todavía la mujer, pueden comer de todos los árboles que hay en el jardín. Y de acuerdo a la Biblia, empezaba en Egipto y terminaba donde es Turquía y parte de Arabia. Era enorme. Tenían que no comer de un árbol, de todos los demás sí. Satanás fija la mirada en lo que uno no tiene, no en lo que uno tiene. Eso fue lo que hizo con Eva. Y lo convence a uno o a la persona de que se está perdiendo de disfrutar por obedecer a Dios. Y ahí operan tres áreas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es lo que el enemigo pone a través de cambiar la mentalidad de una persona. Ok, que vea lo que no tiene que ver, que sienta y quiera lo que no tiene que tener y que también se enorgullezca. El orgullo es una barrera, una tapia, ¿verdad? Un muro de contención que la persona se deja poner por el diablo para que la verdad no entre. Yo creo, yo opino, mi posición es, yo no estoy de acuerdo. El yo, esa es la vanagloria de la vida. Eso fue lo que Satanás le dijo a Eva. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Será su propio Dios. Yo decido mi sexualidad, dice gente ahora, ¿verdad? Gente que dice mi cuerpo, mi escogencia, el pro aborto, etcétera. Después, Satanás asegura que Dios es egoísta y que quiere privarnos, de verdad, de que nosotros seamos nuestros propios dueños, nuestros propios dioses. Que eso se lo dijo a Eva. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, ¿verdad? Conociendo el bien y el mal, y seréis como Dios. ¿Verdad? Entonces, le está diciendo a Eva que Dios me está limitando mi potencial. ¿Ok? El mí, yo. Cuando la obediencia a Dios es protección para uno. Y una vez que uno cae en la trampa, inmediatamente acusa, ¿verdad? Que es lo que él hace. ¿Para qué? Para sacarnos de la relación de comunión con Dios. Eso es lo que él quiere compartir con el ser humano, su miseria. La miseria de que él fue excluido de la presencia de Dios. Entonces, en estos cuatro pasos, esa es la estrategia y en adelante él hace maquinaciones, él hace planes. Ahora sí, esta filmina está puesta para llamar la atención, ¿verdad? Es muy interesante ver que hay especies de cobras, principalmente, que pueden tirar el veneno, no solo lo inyectan, ¿no? También pueden tirarlo hasta 2 metros de distancia, ¿verdad? Apuntando a los ojos de la víctima para cegarlo, para cegarlo. Ahora, ¿será que eso lo dice la Biblia? Sí, la Biblia dice, ¿verdad?
Primero, que el objetivo principal de Satanás es que las personas no se salven. Eso está en Lucas 8:12. En la parábola del sembrador dice, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra de Dios, para que no crean y se salven. Aquí dice cuál es el oficio o el objetivo de la serpiente y de su reino. Que la persona no se salve, que no crea. ¿Ok? Entonces, dice en 2 Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ese es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Una evidencia para una persona que quiera saber si tiene la mente tomada por la serpiente o por el adversario es que lea la Biblia y que no retenga nada, que no la entienda, que sea como leer otro idioma. Y hay gente que lee la Biblia y empieza a tartamudear, se empieza a equivocar en las palabras, y cuando uno les pregunta si entendieron algo, no entendieron nada. Esa es una evidencia espiritual, porque si leen el periódico o alguna otra cosa, sí se acuerdan. La mente se bloquea en el momento que leen la palabra de Dios, ¿ok? Y el tema es que ese veneno que sale ahí, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice en Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ¿quién es el que hace que una persona no entienda la palabra de Dios? Satanás. El que mata, acechando, rodeando la vida. Es el nombre de él en hebreo. Si una persona no entiende el mensaje, ¿cómo va a hacer caso a lo que dice la escritura si ni siquiera lo entiende? Ahora, el veneno de Satanás en su boca, cuando es lanzado así, ¿verdad? Viene a través de pensamientos, imágenes, frases elaboradas, emociones. Hay gente que termina yendo al psiquiatra porque oye una voz en la mente que dice, usted no sirve, mátese. Usted no vale, mátese. Usted no sirve para nada. Usted es como tener el enemigo adentro de la cabeza. Y así es como está. Y nos habla, ¿verdad? Con frases completas. Esas frases no vienen del Espíritu de Dios. Todo lo que venga como una frase completa en mi mente que va en contra de lo que dice Dios, viene de este personaje. Emociones desordenadas, pensamientos indebidos, lujuria. ¿Quién está mandando eso? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Entonces, la serpiente tiene la posibilidad de lanzar, ¿verdad? A través de pensamientos, lo que ese ser quiere que yo piense. Por eso es que está la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y los pensamientos tienen que ser renovados a través de la escritura. Dice la Biblia en Santiago 1:15, dice entonces la concupiscencia que es, ¿verdad? Que nosotros los seres humanos eh, estamos inclinados a la desobediencia. Y dice que la concupiscencia es el deseo de hacer lo malo. Es como un niño, ¿verdad? De que empiece a hablar, eh, miente. Porque los niños, ¿quién les enseñó a mentir a los chiquitos? Que vienen con eso. ¿Usted tocó? No, yo no. ¿Verdad? Esconden la mano. ¿Usted cogió las galletas? No, esconden la mano y tienen la boca llena, ¿verdad? De azúcar. Porque, bueno, esa es la concupiscencia. Dice la Biblia en Santiago 1:15, entonces la concupiscencia es pues que ha concebido, da luz al pecado. Empezó en la mente. Es como que si se embaraza la mente, ¿verdad? De una idea. Y una vez que esa idea se va gestando, ¿verdad? Da luz al pecado, ya la persona hace lo que está pensando y ahí dice, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces ya entró el veneno. Es como la gente que usa el fentanilo o la cocaína o el crack, ¿verdad? ¿Cómo afecta una sustancia en la manera en que piensa, la manera en que se comporta? Y hay gente que está atada completamente a una sustancia. Bueno, la Biblia dice que el pecado, ¿verdad? Tiene un efecto en la manera en que el hombre ve lo malo, porque se endurece, el corazón del hombre se endurece.
Y ese es el veneno que vemos aquí, ¿verdad? En esta foto, que es muy gráfica. Satanás tiene el veneno en la boca y la persona que no entiende la palabra de Dios está bajo la influencia del adversario. No puede entender la palabra de Dios porque él cegó en la mente de los incrédulos. Esta otra foto, ¿verdad? Y vemos una víbora con la boca abierta. Y otra de las cosas que hace ese veneno, ¿verdad? Es que Satanás, la verdad la mezcla con mentira. Él corrompe lo santo con lo pagano, hace mezclas, ¿verdad? Eso se llama sincretismo. Es como, por ejemplo, eh, hay doctrinas, ¿verdad? Que ya están totalmente mezcladas desde el origen, donde mezclan el tema de la idolatría, ¿verdad? Que Dios prohíbe como algo bueno. Y van haciendo como una sopa, un consomé, una mezcla, ¿verdad? De cosas paganas con lo santo para poder complacer al mayor número de seguidores. Acomodan la verdad con la mentira para no ofender a nadie. ¿Okay? En 2 Corintios 11 dice el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Eso es otra de las cosas que hace Satanás. Así como cuando el veneno ya entró, ve, hay gente, por ejemplo, que está en adulterio y no puede dejar a la persona con la que está adulterando. Ya está metido el veneno de adentro, no pueden salir de ahí. Saben que están haciendo lo malo, pero hay algo más fuerte que los lleva al adulterio, a la fornicación, ¿verdad? Al pecado, porque ya el veneno entró y tiene una influencia. Lo único que saca ese veneno del sistema, ¿verdad? Estoy hablando de la mente, del corazón del hombre, es el nuevo nacimiento y la palabra de Dios, es el antídoto. Pero aquí dice el apóstol que la serpiente extravía la fidelidad del creyente, lo hace uno ser un traidor con Dios, traicionar a Dios, ser infiel a Dios. Efesios 4, del 14 al 15, en Dios habla hoy, ¿verdad? En esta traducción, dice que parte, o mejor dicho, el objetivo de que hayan ministerios como el de pastor, el de maestro, el de apóstol, el de evangelista, ¿verdad? Es que el cuerpo de Cristo vaya creciendo en conocimiento. ¿Para qué? Para que los creyentes ya no seamos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. El objetivo de tener enseñanzas bíblicas es que uno pueda identificar la mentira doctrinal. Ahora, cuando una persona se deja llevar por doctrinas, ¿verdad? Y como dice, oye campanas, ¿verdad? Y no todas las campanas son los helados, ¿verdad? Es una manera de decirlo. O sea, si uno es un niño espiritualmente hablando, toda doctrina le va a llamar la atención. Ahora, la Biblia es la que dice cuál es la sana doctrina, porque así como la luz desplaza la oscuridad, así la verdad desplaza la mentira, ¿verdad? Pero una manera de poder saber si yo todavía estoy con influencia del enemigo es que cualquier doctrina que oigo nueva, ¿verdad? Me saca de la doctrina verdadera y empiezo a cuestionar a Dios. Empiezo a cuestionar a Dios. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Por eso es que tienen que haber ministerios de enseñanza en la Biblia, no en opiniones. El tema es, ¿verdad? De que, por ejemplo, cuando una serpiente muerde, ya la serpiente física, ¿verdad? La de cánico de su muerde, afecta el sistema nervioso central, el veneno, afecta y paraliza a la víctima. Y también destruye el tejido, ¿verdad? Hay gente que lo muerde por ejemplo, una terciopelo y el tejido se va poniendo negro. Hay necrosis, que es que se destruye, de hecho pierden el músculo. Si lo muerden en la pantorrilla, después de que se recupera, le queda como si le hubieran pegado un mordisco, ¿verdad?
Entonces, afecta el tejido, pero va directamente al sistema nervioso central. Ese es el veneno. Afecta el discernimiento espiritual. Las falsas doctrinas son veneno para el alma de una persona. Entonces, ¿cuál es la verdadera doctrina? ¿Por qué si hay un solo libro hay tantas doctrinas cristianas? Mucha gente dice, es que depende cómo usted interprete la Biblia. No, eso no es cierto, es una mentira del diablo. El no matarás, no cometer adulterio, ¿cómo lo puede uno interpretar de otro ángulo? No, o sea, no lo haga. Lo que pasa es que la gente no quiere, entonces le busca, ¿verdad? La comba al palo y acomoda la verdad a su conveniencia. Satanás hace eso. Acomoda la palabra, ¿verdad? Para que la gente crea lo que mejor le convenga y así tiene la excusa de seguir pecando. Pero parte de lo que el enemigo hace es falsas doctrinas. Segunda de Pedro 3:17, y una advertencia, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo ¿de antemano qué? Que Satanás usa las falsas doctrinas para extraviarla, que uno sea desleal a Dios y que se desvíe del camino por gente astuta que le sirve al enemigo, ¿verdad? Dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, si hay gente que se lleva a otra gente al infierno. Hay personas que se llevan en banda a otras personas al infierno. Eso es bíblico. Ahora, la salvación es personal, sí, eso dice la Biblia. Que cada uno de nosotros va a tener que dar a Dios cuenta de sí mismo. Pero Satanás pone gente que se lo lleva a uno al infierno. Cónyuges que están en desobediencia, fornicación, ¿verdad? Amistades de mundo que lo incitan a uno a desobedecer. Eso lo hace Satanás con gente, porque hay gente que le pertenece a Satanás. Eso está en la Biblia, en Juan 8, del versículo 30 en el capítulo 8, versículo 30 en adelante. Ahí dice, hay un título que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Hay gente que induce al pecado a otras personas. La Biblia describe que eso sucede. Entonces es parte, ¿verdad?, de las maquinaciones que Satanás tiene. Y el apóstol Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. Esto no está en el Antiguo Testamento. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él corrompe, ¿verdad? Contamina al creyente, ¿verdad? Con inmundicia. ¿Para qué? Porque esa es la intención del enemigo, es mezclar lo santo con lo impuro, ¿verdad? Ok. Aquí en esta foto, que está también puesta para llamar su atención, aunque muchos no lo disiernan, aquí hay una serpiente. Ok, vamos a ver dónde está. Aquí está. Aquí donde va la manita esta, ¿verdad? Ahí está una serpiente, pero no se ve a simple vista. Voy otra vez a hacer, vea que no se ve. Bueno, yo por lo menos veo la foto y aquí se ve porque ya la vi de cerca. Pero una de las características, ¿verdad?, de la serpiente de carne y hueso, que también tiene la serpiente espiritual, es que se hace pasar por algo que no es. Aquí está la culebra, ¿ok? Y se hace pasar por algo que no es, parecen hojas secas, pero aquí está la cabeza, aquí está el cuerpo. Ok, espero que la puedan ver, ¿verdad? No sé si da la resolución o no, igual, este, ahí está el WhatsApp, si quieren que les mande la foto, yo la puedo mandar en lo individual. Dice entonces en 2 Corintios 11, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás trabaja mejor y más eficientemente cuando nadie lo ha descubierto. Es más, que la gente diga que no existe, yo creo que le genera una sonrisa. ¿Por qué? Hay un dicho del mundo que a mí, a veces me lo decía mi papá cuando trabajábamos juntos. Ya él falleció.
Y yo a veces del trabajo que tenía con él, ¿verdad? Yo le quería contar a gente, pero estábamos apenas empezando en el negocio. Y me decía mi papá, no sea tonto, no cuente, porque el que come callado sigue comiendo. Y es cierto, ¿verdad? El que come callado sigue comiendo. Satanás come callado. Él trata de pasar desapercibido, ¿ok? Pero está dentro. Mucha gente a veces llega a consejería y cuando estamos ministrando se manifiesta y a veces llegan con la esposa o al revés, se manifiesta la esposa y alguien se manifiesta. Se manifiesta es que lo que está dentro se tira afuera, ¿ok? Porque la serpiente se tira afuera cuando uno la patea con las armas espirituales. Si no, no hace falta que salga. ¿Para qué va a salir a la luz si nadie la ha descubierto? Mejor sigue destruyendo calladita y usa personas para destruir a otras personas. La gente piensa que no está pasando nada, está pecando y que no hay ninguna consecuencia. Eso es una mentira del diablo. Entonces hay gente que llega a consejería y se manifiesta alguna de las dos personas y empieza a hablar con una voz diferente, una voz gruesa, a veces pregunta de parte de cuál Dios me está echando usted, que es una pregunta muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué está preguntando un espíritu que vive dentro de un cuerpo humano, ¿verdad? De parte de cuál Dios lo estamos echando nosotros? Porque esos seres que son personas sin cuerpo conocen la escritura, se saben la Biblia. Y la Biblia dice, ¿verdad? En las cartas de Juan, que están al final de la Biblia, casi llegando a Apocalipsis, ¿verdad? La Biblia dice en Primera de Juan 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo ese espíritu inmundo con nosotros? Estaba probando a ver si es cierto que vamos a decir que en el nombre de Jesucristo, porque el adversario solo le hace caso al nombre de Jesucristo. Solo le hace caso a eso. Otra persona que lo eche en el nombre de Krishna, de Buda, de Mahoma, de Alá, de cualquier santo, ¿verdad? O de cualquier deidad con minúscula, eso que está se le va a venir encima. Porque solo al nombre de Jesucristo le hace caso. No le hace caso a ninguna otra cosa. ¿Sí? Cuando eso sucedió en el ministerio, a mí la primera vez me sorprendió mucho de que un espíritu inmundo preguntara de parte de cuál Dios lo estaba echando, porque él está validando la escritura cuando pregunta eso. Ahora, el tono de esa voz no era humano. Y eso es parte de la Biblia, sí, sale en el Nuevo Testamento. Jesús vino a echar fuera demonios, ¿verdad? Y nos dio a nosotros esa autoridad. ¿Qué es lo que descubre la serpiente? Bueno, en este caso, ¿verdad? Fue aquí el zoom, verla de cerca. Pero la Biblia dice, ¿verdad? Que es la palabra de Dios la que saca a la serpiente de su camuflaje. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 22, para el que quiera escribir ahí el versículo, dice, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. ¿Quién es Él? Dios. Porque Él saca de la oscuridad de las tinieblas, saca al enemigo. También dicen en el Salmo 18, 28, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Primero tengo que ver si está dentro de mí. Influencia. Un cristiano puede estar bajo la influencia de espíritus, con minúscula, definitivamente, por supuesto. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, ¿qué hace una lámpara en los pies? Alumbra donde uno ama a majar, a dar el paso que sigue, para no exponerse, ¿verdad?, a que lo muerda la serpiente por no estarla viendo. En Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces no hay nada oculto. Ahora, cuando el Señor dice en Lucas 10:19, aquí os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño, es precisamente porque nosotros tenemos poder y autoridad de pisotear la serpiente, pero primero hay que identificarla. ¿Cómo va a pisotear una serpiente que no sabe dónde está ni cómo opera y mucho menos si la persona está convencida de que ni siquiera existe? No, hay familias completas que están lideradas y gobernadas por el diablo.
la rebelión, ¿verdad? La inmundicia sexual, el adulterio, la fornicación, la masturbación, la pornografía, la idolatría, el consumo de drogas, la irreverencia hacia Dios. Y todavía la persona se cuestiona que Dios existe. Si tiene a Satanás viviendo en la casa, es el invitado de honor, empezando por la persona. Ya después la familia y ya después la casa física, ¿verdad? Porque también se manifiesta en el lugar donde la persona vive. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que no puede quedar oculta una serpiente cuando se declara la palabra de Dios con autoridad y con poder. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es una ley espiritual. No puede quedar nada oculto cuando se predica la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios saca todas las mentiras a flote. Eso es exposición. Ahora, la gente no le gusta ser expuesta, pero la palabra de Dios expone al enemigo. Ok, esta otra foto también está puesta al propio para llamar su atención. Ok, ¿por qué las serpientes, por ejemplo? Bueno, muy interesante el tema de cómo está construida o creada la serpiente en cuanto a las vértebras, las costillas, ¿verdad? Los colmillos, la lengua, que ya lo vamos a ver. El tema es de que Satanás, eh, que está representado como una serpiente, aprovecha la vulnerabilidad de la persona. En todo caso, la Biblia dice en Isaías 8:11 que cuando Dios restaure la creación y la haga nueva, ¿verdad? El niño va a poder jugar con la serpiente. Cuando una persona recién está empezando en el Evangelio, la Biblia dice que enseguida viene Satanás. Enseguida es que no deja que crezca o evita o entorpece que la persona crezca espiritualmente. Es más fácil para esa serpiente comerse un huevito, bueno, aquí es un huevo más grande que la cabeza. En todo caso, también prefiere comerse un polluelo que no atacar el águila, ¿verdad? Es mejor comerse el huevo que ni siquiera se mueve o un polluelo que no se defiende a atacar a un águila adulta, ¿verdad? Y si ya tiene más pelea. Entonces no es tonta. La serpiente no es tonta, prefiere comer cuando no ha crecido. Así ataca a los ministerios cuando no han crecido, cuando están creciendo. Así ataca al creyente cuando no es un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona recién convertida al Señor. Ahí es donde ataca más dura Satanás y va a mandar personas a robarse el mensaje, a convencerlo a uno de que no es cierto lo que a uno le están predicando. Marcos 4, en la parábola del sembrador, dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida de una vez, entre más rápido mejor para Satanás. ¿Por qué? Porque así lo agarro así, sin que haya crecimiento. Y también a nivel de niños, ¿verdad? Satanás trabaja duro ese segmento. ¿Por qué? Por ejemplo, cómo Satanás empieza desde que la persona está pequeñito o pequeñita a promover el uso o el tema de los juguetes con forma humana. Sí, la Biblia prohíbe. Eso está en el libro de Éxodo 20. No vamos a profundizar ahorita en ese tema, pero todo lo que la Biblia dice que a Dios le agrada, Satanás lo trabaja al revés desde que uno es un chiquito o una chiquita. Las películas de miedo. ¿Cuándo gana el bueno en las películas de miedo? No, nunca gana. Siempre queda puesta para la segunda parte o la tercera o la cuarta. No hay quinto malo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, en el 70, no me acuerdo si era el 78 o algo así, el 80, un primo mío me puso a ver la película del Exorcista. Y yo no la quería ver, pero la tenía que ver porque estaba en el cuarto y lo demás estaba oscuro y me daba miedo. Claro, cuando ya vi yo esas imágenes, de en adelante nunca más pude, hasta que nací de nuevo en el Evangelio a los 39 años, no podía dormir con la luz apagada, me daba miedo.
Ese es al propio, porque cuando una criatura es sometida a una película de terror, un niño, una niña, ¿verdad? De una vez el alma se fracciona y entra en una región de cautividad donde en adelante le va a tener miedo a todo lo que tenga que ver con ese personaje. Satanás no es estúpido, él mete el miedo a él desde que uno es pequeñito para que cuando uno esté grande, todo eso también le dé miedo. Él aprovecha la vulnerabilidad, ¿ok? Igualmente con la pornografía, desde pequeñito. Igualmente con el pecado, va desde pequeñito. Si Dios dice que no hay que tener figuras, desde pequeñito, va, ¿ok? Entonces, la palabra enseguida es que es de una vez, él no pierde tiempo. Aquí no dice que son 3 días hábiles, ni en horas de oficina, ¿verdad? Y que tiene vacaciones, él dice enseguida. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones, ¿ok? La Biblia dice, por ejemplo, Satanás aprovecha cuando el creyente, el que ya nació de nuevo, está vulnerable. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús ayunó 40 días, Satanás llegó y le ofreció, o mejor le dijo, cuestionó que él, si es que era hijo de Dios, que convirtiera esas piedras en pan. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo eso? Porque sabía que Jesús venía de un ayuno, ¿ok? A la persona que está pasando por una etapa de vulnerabilidad, ahí es donde la serpiente ataca más duro. El cansancio, cuando uno está enojado, por ejemplo. La mente dividida, primero, con la duda, es el caldo de cultivo para el diablo. Ahí es donde trabaja mejor. Porque ya vamos a ver que incluso la lengua de la serpiente, que está partida en dos, ¿verdad? Es precisamente porque lo que él hace es dividir la mente del ser humano en dos pensamientos, lo pone a vacilar y ahí ya lo hace para donde él le dé la gana. La tristeza, la decepción. Una persona decepcionada, por ejemplo, amorosamente, después de que hay una traición, Satanás sabe que esa persona está vulnerable y está dolida por haber recibido la traición de su cónyuge. Entonces va a poner a otra persona, ¿verdad? Como dice el dicho, un clavo saca otro clavo. Eso viene directamente del infierno. Cuando una persona está desanimada o está oprimida, hay serpientes que no tienen veneno, ¿verdad? Como las boas o las pitón, sino que asfixian, oprimen, ¿verdad? Es otra manera en que la serpiente oprime, ¿verdad? Ahora, la opresión no es engaño. La opresión es influir en la emoción, porque entonces así el engaño entra más fácil. Ese es el principio de la estafa. Estafan de una manera más fácil a la gente que está más necesitada, no porque esas personas sean tontas, es porque no tienen ninguna otra alternativa. Y aunque sepan que la oferta es demasiado buena para ser cierta, no tienen alternativa y la terminan agarrando y los estafan. Satanás sabe que una persona vulnerable es fácilmente engañada. Decepciones, cuando la persona se siente sola, angustiada, está ansiosa, tiene resentimiento, el odio, terrible, ¿verdad? La envidia es otra cosa. Entonces Satanás aprovecha las vulnerabilidades. No es engaño, él oprime y aprovecha. Por eso la Biblia dice que no se ponga el enojo, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis cabida al diablo. O sea, la Biblia dice que uno no puede acostarse enojado. ¿Por qué? Porque ya Satanás empieza, ¿verdad? Desde ese momento operar en la mente de la persona y ya el otro día ya no solo enojo. El enojo, ¿verdad? Trae temor, trae angustia, trae miedo, trae ganas de venganza, trae un montón de cosas. Entonces ya, ahí ya con la emoción va a entrar más fácil el engaño. Entonces, los niños, hay que poner atención. En una familia cristiana, Satanás va detrás de los niños, va detrás de los niños. En los adolescentes también es un segmento, ¿verdad? Es gente que no ha crecido físicamente, mentalmente ni emocionalmente. Y los papás tenemos la responsabilidad a través de la escritura y por medio de la escritura y la obediencia de dar buen ejemplo y de ser buen testimonio. No hay tal cosa de que hay que dejar que experimente.
¿no? Y en todo caso, mejor démosle un revólver, que se meta un balazo, es más rápido. ¿Cuál dejar que experimente? Si en principio esa es la sabiduría de una persona, es porque ya pasó por esa etapa y sabe cuáles riesgos, cuáles trampas, cuáles vulnerabilidades hay, más en una sociedad podrida como la que estamos ahorita. Darle un teléfono celular a un niño es casi mejor darle una pistola, porque va a empezar a ver cosas que no tiene que ver y eso daña y también se meten espíritus en la persona. Ok, esta es la última. Bueno, no, la penúltima. La lengua. ¿Por qué la lengua es viperina? ¿Por qué está partida en dos? Ok, algo que es parte de la anatomía de este ser es que la lengua la tienen que sacar y la meten y la sacan, ¿verdad? Y la hacen para arriba y para abajo. Y es un tema de que la serpiente tiene una visión, ¿verdad? No tan buena. Pero la lengua, ¿verdad? Cuando la sacan y la hacen para arriba y para abajo, es un detector de partículas que se mueven en el aire. Y así es como la serpiente, ¿verdad? Identifica la presa que tiene delante, por el polvo que levanta o por partículas que están en el aire. Ok. La Biblia dice, por ejemplo, y esa es otra, porque está dividida en dos. Bueno, en Marcos, vamos a empezar por este versículo para ir ordenando toda la información. En Marcos 3 dice, y habiéndolos llamado les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Entonces, el principio de divide y vencerás es de este personaje. Él divide la mente de la persona primero con la duda. ¿Ok? Y, y ahí es donde viene. El tema es que la duda, ¿verdad? Es algo con lo que Satanás trabaja. Nosotros, por ejemplo, cuando leemos en el libro de Reyes cómo el profeta este, Elías, cuando estuvo combatiendo, iba a combatir con los falsos profetas, ¿verdad? Los de Baal. En Primera de Reyes 18:21 dice, entonces Elías acercándose a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Dos pensamientos, ni siquiera eran tres. Hay un grupo que se llama los que se pierden y otros los que se salvan. Elías dijo, entonces Elías acercándose a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id de pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Okay? Entonces, dos pensamientos. Satanás no trabaja dividido, él divide. ¿Okay? Ahora, el tema de la lengua, que ya es un tema de biología, en el caso de este animal, es que cuando saca la lengua, está detectando partículas que le dan información, ¿verdad? De lo que está enfrente, del animal que está enfrente. Y eso va a una, ¿verdad? Cavidad que tiene adentro de la boca y de alguna manera ahí es donde discierne qué es lo que está ahí a través de partículas químicas que se quedan pegadas a la lengua. Satanás divide. Ahora, la serpiente espiritual que es Satanás, el Señor le dijo en Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Cuándo hemos visto nosotros una culebra comiendo polvo? Bueno, ¿cuál es el polvo el que come la culebra? Está en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Le está hablando Dios al hombre, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando la serpiente detecta el polvo que levanta un animal, ¿verdad? Sabe qué es lo que tiene enfrente. ¿Cuál es el polvo que detecta el enemigo espiritual nuestro?
las obras de la carne. Las obras de la carne. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Anda por lugares secos. ¿Por qué secos? ¿Por qué dice que anda por lugares secos buscando reposo? Y dice, y no hallándolo, regresa a su casa. Cuando el Señor Jesucristo fue, ¿verdad?, a la región de Gad, que es una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, la Biblia dice que él cruzó, ¿verdad?, el lago de Galilea, y cuando tocó con sus pies la otra orilla, salió un endemoniado que vivía en los sepulcros, vivía desnudo, se hería, o sea, se cortaba con piedras, dice que era feroz sobremanera, le ponían grilletes y cadenas y él las rompía. Y la tribu de Gad, que está del otro lado de este lago de Galilea, es la que queda más lejana a Jerusalén, dando a entender, ¿verdad?, que entre más alejada esté la persona de la presencia de Dios, más cómodos están los demonios y mayor influencia van a tener en la persona. El endemoniado gadareno, ¿verdad?, es la persona que tenía una posesión demoníaca completa y es el más, digamos, dramático de los eventos de una liberación que sale en el Nuevo Testamento, que no había otro que se hiriera, ¿verdad?, y se cortara y que fuera feroz en sobremanera y que rompiera los grilletes. No, ese es el único que sale en la Biblia como el más feroz. Ahora, ¿por qué habían demonios de tan alto rango que incluso dijeron que se llamaban legión? Bueno, uno fue el que dijeron, somos legión porque somos muchos. ¿Y cuánto es una legión? En la época de Jesús, una legión romana tenía 10,000 soldados. ¿Y en cuántos cerdos le dio permiso Jesús a que se metieran? En 2,000, o sea que por lo menos habían 2,000, miles de espíritus dentro de una persona que ya tenían dominio sobre la persona. En el lugar más alejado, ¿verdad?, de las tribus de Israel con respecto a donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo. Entre más alejada esté la persona de la presencia del Espíritu Santo, esos son los lugares secos. Más cómodos van a estar los demonios. Por eso la Biblia dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Entonces, en una familia, en una congregación donde haya contienda, pleitos, doble vida, las obras de la carne están en Gálatas 5. En Gálatas 5 dice cuáles son las obras de la carne. Y hay un contraste, ¿verdad?, con el tema del fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5:16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que es el deseo desordenado hacia algo, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es cuando nadie se pone de acuerdo en un lugar, sino que hay desacuerdos, porque hay gente que siempre está contradiciendo y dividiendo, herejías, que son enseñanzas de falsas doctrinas, envidias, que es una emoción, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que la serpiente espiritual detecta. ¿Okay? Las obras de la carne es el alimento de esa culebra, está desde Génesis 3:14. Ese es el polvo que la serpiente, ¿verdad?, detecta en el aire. Porque eso es como diciendo, aquí hay comida, ¿okay? Aquí hay pleitos, aquí hay divisiones, aquí hay envidias, aquí hay fornicación, aquí hay herejías, aquí hay celos, aquí hay hechicerías, aquí hay fornicación. Ahí es donde la serpiente va a llegar, porque esos son los lugares secos. Y lo que va a hacer es dividir, divide una congregación, divide una casa. ¿Sí? La Biblia dice, por ejemplo, ¿verdad?, ¿qué es lo que le baja
las partículas de polvo para que la serpiente no tenga que olfatear el derramamiento del Espíritu Santo. Lo opuesto a lo seco, donde los demonios les gusta estar, es donde está el derramamiento del Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si el Espíritu Santo está en la persona, Satanás no tiene que olfatear, pero si hay obras de la carne en la persona, entonces las serpientes se van a acercar, porque eso es un principio espiritual. La Biblia dice también en el libro de Juan, de San Juan, acerca de los ríos de agua viva, dice, de cierto, os digo que el que en mí cree, estoy leyendo Juan 7, del 37 al 39, dice, ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿qué le baja las partículas de polvo, verdad? Al aire, el derramamiento y la presencia del Espíritu Santo. Eso hace que la serpiente no ubique las obras de la carne. Y la Biblia dice, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La serpiente es un animal de sangre fría, por lo tanto no tiene un sistema de refrigeración interno como un mamífero, ¿verdad? Que suda, nosotros sudamos y el sudor es para bajarle la temperatura al cuerpo. Okay, las serpientes tienen que asolearse, igual que los lagartos, ¿verdad? Las iguanas. Un animal de sangre fría no puede perseguir a un conejo, ¿verdad? 6 kilómetros. Uno nunca ve una culebra persiguiendo a la presa por muchas distancias, pero sí agarra de sorpresa y rápido, cuando la presa está desprevenida. Entonces, por eso la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No es un ser, ¿verdad? Que está diseñado para perseguir por distancias largas. Por eso es que la perseverancia, ¿verdad? Dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Porque la serpiente no está diseñada para perseguir para siempre, pero sí para maquinar y hacer planes, para oprimir, poner emociones y meter ideas que van en contra de la sana doctrina para que uno peque y falle. Y divide a través de la lengua, que ese es, ¿verdad? En eso es evidente, a través de la calumnia, a través de los chismes, a través de la contienda, a través de la infamia, que es hablar mal en contra del prójimo, hablar solapadamente, dice la escritura, solapadamente es encubierto, por detrás, la murmuración, el chisme, eso divide. Por eso es que la lengua es viperina, porque está diseñada para dividir. Otra cosa interesante, la serpiente de carne y hueso es el tema de las cervicales. Solo tiene 2 vértebras, ¿verdad? Igual, 2 colmillos para el veneno y una lengua viperina. Siempre está para dividir en dos, como dijo Elías. ¿Hasta cuándo vacilaréis en dos pensamientos? ¿Verdad? Y Elías le dice, si Jehová es Dios, síganlo a él, y si el diablo es su Dios, síganlo a él. O sea, pero, ¿verdad? Como tomen una decisión. Finalmente, aquí vemos una foto que en el caso personal tiene mucha revelación en el tema de que este carro de aquí atrás, que es bueno, es un Land Rover, ¿verdad? Que el modelo es un Defender, es defensor. Eso es lo que significa el modelo de este carro. Y blanco. Es algo muy curioso que esta foto la pude sacar porque a veces yo tengo sueños con un carro así y representa algo que tiene que ver con el mundo físico y espiritual. Primera de Pedro dice, fue lo que dijo José al principio, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué dice esto? Habla de padecimientos. Por el tema del desánimo.
el tema del desánimo y la decepción que puede un creyente empezar a sentir, ¿verdad? Cuando ve gente que no quiere nada con Dios, cómo hay tanta rebelión hacia lo santo, cómo hay gente que no toma en serio un ministerio, ¿verdad? Que no es confiable en lo absoluto, que dicen una cosa y después hacen otra. Y ayer que estábamos en la reunión de intercesores decíamos eso, cómo un soldado va a llegar a veces a la batalla y a veces no va a llegar a la batalla. ¿Qué clase de soldado es ese? En todo caso, esta foto de aquí tiene revelación en el sentido de que la Biblia dice en Primera de Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hay un pastor que un día de estos vi en una prédica donde él fue a un safari a África con la esposa y el guía le dijo a ese matrimonio que se quedaran sentados en el carro, aunque el carro estuviera, ¿verdad?, abierto, que aquí no hay ni malla, ni verjas, ni barrota, ni nada, que evita que un león de estos no brinque y se coma alguno de estos tres. Que el león percibe a este carro y lo que está dentro como un solo animal, como un solo ser, como una unidad. Entonces el león, ¿verdad?, que no es bruto, él sabe que el pulso lo tiene perdido porque ve algo que es más grande y más pesado que él, ¿verdad? Entonces no ataca. El guía les dijo a esta pareja que en el momento en que alguno de todos los que van adentro del carro del safari se levanta, a ese sí lo puede atacar el león, porque entonces el león ve que lo que se está levantando es una unidad más pequeña que el grupo. Entonces sí se tira adentro. ¿Por qué estamos viendo eso? Porque la unidad del cuerpo de Cristo es una defensa en contra de los ataques de un ser que anda alrededor buscando a quien va a devorar. La unidad del cuerpo de Cristo dice la Biblia que es la voluntad de Dios, no que esté dividida la congregación. Satanás va a tratar de dividir, sí, pues ese es el trabajo de él y de sus ángeles caídos y de los demonios. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Mantener la unidad. En el libro de Nehemías 8:1 dice, y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Se levantó todo el pueblo como si fuera un solo hombre. Eso sale muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, más que todo cuando iban a pelear, porque un ejército tiene que estar coordinado, ¿verdad? O sea, no puede ser que la gente, ¿verdad?, que esté en el frente, ¿verdad?, no tenga la protección de la Fuerza Aérea, ni de la naval, ¿verdad?, de los barcos, ni de la artillería, que son los que tiran los proyectiles a medio rango para ir dañando a los que van viniendo en contra de los que están en el frente. El ejército tiene que trabajar unido y bien concertado, es sincronizado, que es lo que decía José al principio. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido a través de la comunión y todos pensando y teniendo una misma mente y un mismo parecer, no desunidos ni separados. Vamos a orar juntos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por la vida de todas las personas, Señor, que están conectadas ahorita o que van a ver la prédica, Señor, en el canal del Ministerio Padre como las Águilas. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros, que nos ayudes, Padre del cielo, a tener, Señor, los ojos espirituales abiertos, a discernir, Señor, cómo opera la serpiente, Satanás y su reino. Ayúdanos a no estar divididos en nuestra mente, con doble ánimo, Señor, con duda, incertidumbre, con el doble ánimo también que describe Santiago 4, que es el doble ánimo con respecto a las cosas del mundo, porque Satanás también olfatea, Señor, si el corazón nuestro, Señor, está en esa vacilación entre el mundo, Señor, y lo santo. En el nombre de Jesús, Señor, nuevamente yo te ruego que todo lo que hayamos hablado en esta tarde sea para edificar la iglesia por la cual tú pagaste con tu propia sangre.
Y en nombre de Jesús yo bendigo a todos los que están escuchando con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz, en el nombre de Jesús. Y le doy la palabra a José. Muchas gracias, Pastor Fabricio. Siempre, ¿verdad? Como Dios lo utiliza de una forma poderosa. Siempre oramos por todas las personas que nos enseñan, ¿verdad? Fabricio, Pablo, Esteban, todos en realidad. Muchísimas gracias. Y la gloria, ¿verdad? Siempre para Dios. Ya casi vamos a hacer oración, nada más quería compartir, ¿verdad? También como parte acá de los apuntes. Em, Ahorita estamos en fechas, ¿verdad? Que como ya sabemos, eh, que ayer por ahí lo estábamos hablando un poco, se mueve cualquier cantidad de espíritus con minúscula, ¿verdad? Espíritus que son demonios en realidad. Entonces, poner atención, ¿verdad? A todo eso, nosotros como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que apartarnos de todo eso, no dejarnos llevar por, ¿verdad? Por cosas que hay veces parecen que no hacen daño, pero sí hacen mucho daño, ¿verdad? La serpiente es bastante astuta, engaña de una forma muy sutil, ¿verdad? Siempre recibimos mensajes o esas frases, ¿verdad? Que siempre nos dicen de que usted sí es amargado, de que ya usted nos cambió, que ya no participa de esto, ya no participo de lo otro, todo eso, ¿verdad? Ya sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? Estas fechas se mueve bastante espíritu, eh, mantenernos como cuerpo de Cristo, no dejarnos llevar por, ni separar, ¿verdad? Como el enemigo siempre lo trata de hacer, mantenernos firmes. Y para finalizar, vamos a hacer la oración de cierre. Entonces, Señor, gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú siempre estás, Señor, dentro de nosotros con tu Espíritu Santo y te mueves, Señor, en medio de nosotros, de la congregación, Señor. Como lo dice Mateo 18:20, Señor, que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. No importa, Señor. Sabemos que estamos virtual, Señor, pero tú te mueves en medio de esta congregación y en medio de nosotros, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. También dejamos en tus manos el resto, Señor, del Shabbat, Padre Santo, siempre dándote gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, de unirnos todos como cuerpo de Cristo, porque sabemos, Señor, que en otros lugares, otros países, Señor, están pasando situaciones muy complicadas, muy difíciles, Señor. Te damos gracias por este privilegio, Padre Santo. Gracias, Señor, y dejamos en tus manos el resto del Sabbat. Dejamos en tus manos, Señor, este inicio de semana que inicia el día de mañana, domingo, Señor. Toma el control de todo, Padre. Quebranta, elimina toda piedra de tropiezo que el enemigo intenta poner, Padre Santo. Elimina todo eso, quebrántalo, Padre Santo. De tú adelante de nosotros, Señor, y tómanos de tu diestra poderosa. Tómanos de tu diestra poderosa, Señor, y permítenos seguir adelante, Señor, día con día, en todo lo que hacemos, Padre. Y sobre todo, que todo el honor, la honra y la gloria sean siempre para ti, porque nada, Señor, nada de lo que hacemos es posible, Señor, nada es posible sin tu sabiduría, sin tu inteligencia, sin tu misericordia, Padre. Señor, dejamos todo en tus manos, Señor. Toma el control total de todo, Señor, para que se haga siempre tu hermosa, tu perfecta y santa voluntad, Señor. Que seamos obedientes siempre, Señor, a tus palabras, a tus mandamientos, Señor. Y declaramos, Señor, la palabra de 1 Timoteo 1:17, que dice: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Que alabado sea tu nombre, Jehová, y en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y también, nada más eh, como último punto, invitarlos, ¿verdad? Invitarlos para que nos unamos como cuerpo de Cristo el miércoles 22 de noviembre a partir de las 7 p.m.
al tiempo de oración e intercesión, ¿verdad? Orar unos por otros, lo cual es súper importante, ¿verdad? Siempre vemos la respuesta de nuestro Dios de Todopoderoso. Y también invitarlos para el próximo sábado, 25 de noviembre, a partir de las 2 p.m. en la casa del maestro pensionado. Igualmente, ¿verdad? Como tiempo de, de congregarnos para alabar a Dios y también para recibir la palabra de Dios. Así que cordialmente invitados, eh, que pasen, gracias por unirse, ¿verdad? El día de hoy y que pasen una bendecida semana que inicia mañana. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias.